La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentan Umbrales. La entrada al mundo de las ciencias sociales y humanidades. Antropología, geografía, historia, filosofía, arqueología, lengua y literatura hispanoamericanas. Te invitamos a que compartas con nosotros nuestro quehacer cotidiano. Muy buenos días. Nos encontramos de nuevo en el programa de Radio Umbrales en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en el edificio A, Zona Oriente. El teléfono acá es 83-21-000. Oscar Silva en cabina también. Con mucho gusto atenderá. Radio Universidad 2613-46 y al micrófono José Domingo Carrillo. Y estamos... hoy contamos con la presencia de Enif Fernández. Muchas gracias, aprecio mucho, Enif, que hayas hecho un espacio acá con nosotros de estar en el programa. Enif es antropóloga por esta universidad, por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y obtuvo su tesis intitulada La moda étnica en México, análisis antropológico a partir de un corpus de creadores de estilo vestimentario de 2011 a 2015. Enif obtuvo con esta tesis el premio a la mejor tesis de licenciatura en antropología otorgada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia este año. El premio Fray Bernardino de Sahagún en la modalidad de mejores tesis de antropología. Entonces, Enif, qué bueno que estás acá, de saludarte de nuevo. Conversábamos fuera del aire de que los años pasan y mejor no decir los cuántos. Pero tengo una pregunta para ti, dime, ¿qué se siente ganar? Estaba con la curiosidad, ¿qué se siente ganar un premio? Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Quería regresar ya a la facultad. Y bueno, ¿qué se siente ganar? Primero, es algo en lo que no te haces como muchas expectativas, ilusiones. Es, voy a someterlo, pero es como, todo puede pasar, es azaroso, ¿no? Claro, entonces, cuando lo ganas, realmente, pues no te la crees, no te la crees. Llega un momento en el que te están felicitando, te dicen, pero hasta después de unos días, o a mí me pasó así, te cae el 20 de, es realmente como recoger lo que has sembrado, ¿no? Como esta cosecha. Claro. Y pues para mí es eso, como realmente hacerme un poco más consciente de que todo este ejercicio de investigación, de disciplina, incluso de escritura, tiene lectores y tiene cierta importancia y cierta validez, ¿no? Para mí eso representa. Sí, debe ser muy emocionante. Muy bien, qué bueno que un cúmulo de emociones muy interesantes debe ser, donde se entrecruza eso, la gratificación personal por el esfuerzo, la ayuda que uno recibe en estos procesos de tesis de otras personas, de profesores, compañeros, las personas que te ayudan a darte información. Como dices tú, tiene trascendencia, por supuesto que sí. Y dime, ¿por qué te motivó el tema de los textiles étnicos? ¿De dónde viene tu gusto por estos? Sí, pues fíjate que cuando empecé en los primeros semestres de antropología aquí, pues los primeros trabajos que haces, así etnográficos, tenían que ver con el diseño y la moda, con el street style, cómo va la gente en la calle, por ejemplo las indumentarias punk, o los darks, o los reggae, no sé, como todas estas... como tribus urbanas, cómo se vestían. Entonces mis primeros trabajos fueron como por este camino, ¿no? Estas pequeñas etnografías urbanas. Y después me acuerdo que entraba a los cubículos de algunos profesores y estaban llenos de cosas, no sé, como de artesanías, y había cuestiones textiles. Y después en ese camino conocí a la que fue mi directora de tesis, y ella es parisina y trabaja antropología del arte. Entonces tenía mucho esta cuestión de que, como en Francia existe un montón de bibliografía sobre la moda, Claro, es la meca. Sí, aparte de que son creadores, tienen la teoría, ¿no? Claro.
Y en México era más concreto a cuestiones textiles, ¿no? Como tradicionales, no como el desarrollo teórico de la moda en México como tal, sino más bien de textil tradicional. ¿Y la moda, entonces, crees tú que puede tomarse como un texto? Es decir, la forma en que nos vestimos, la mezclilla, la bota, el abrigo, la chamarra, qué sé yo, ¿puede tomarse como un texto para leer una sociedad? Sí, definitivamente, ya lo decía también Roland Barthes, ¿no? Antes, el lenguaje de la moda. Y incluso también Bourdieu, y bueno, yo lo contrastaba también estas teorías que ya son, ¿no?, de hace algunos años, y creo, y también es parte de los resultados de la moda, en lo concreto en esta tesis de moda étnica, que el uso que hacemos las personas, por ejemplo, el usar algo tradicional, algún huipil, este tipo de cosas, también representan no nada más una cuestión estética, en términos de color o de la tela, vaya, sino que también representa un tipo de solidaridad con las culturas indígenas, ¿no?, del país, o con cuestiones del comercio ético, de volver a los orígenes, de la cuestión, por ejemplo, New Age, a nivel un poco más espiritual. Entonces sí dice mucho, ¿no?, la ropa. En este caso estoy hablando específico de la moda étnica, pero así al igual que estos que me decías, estas tribus urbanas, por ejemplo. Sí. Como un sello distintivo, intentan vestirse de otra manera. Sí, manifestando ¿verdad? sus ideas, por ejemplo con los punks de hacerlo tú mismo, ¿no? Que ellos mismos hacen sus cosas, o los darks con el color, el negro. Va ¿no? más allá de lo frívolo, entonces, la moda. Sí, totalmente. O es nada más un prejuicio que existe de que es la moda somete a las personas, y sobre todo lo he leído y lo he visto en redes sociales, somete a las mujeres, digamos, a seguir cierto patrón. ¿Hay que seguir la moda, como se dice popularmente? Pues mira, primero en lo de lo frívolo, era una de las cosas que me criticaban cuando presentaba algunos de los avances, porque pues sí, ¿cómo vas a dedicar una disertación, no sé, teórica, antropológica, a un tema tan frívolo? Y te das cuenta que realmente no lo es. Realmente también existía un término en alemán, el que era como el espíritu de la época, que la moda, ¿no? Toda la... Resume un poco un espíritu. Ajá, que es lo que se está viviendo, la época de la posguerra, por ejemplo, también en el periodo posrevolucionario en México, también este revival de las cosas tradicionales, por ejemplo, con Frida Kahlo, ¿no? Con los muralistas. Creo que no es frívolo, creo que el hecho de que se masifique en ciertos estratos y que se vaya después pasando como en una pirámide, como de arriba hacia abajo, dice mucho de lo que está pasando en un periodo histórico, ¿no? Claro. Y de la sociedad. Cuando tú mencionabas algo ahorita sobre esta vestimenta étnica, cuando nos apropiamos de esa vestimenta, los que no somos indígenas, ¿estamos incluyendo a esos indígenas en ese discurso de vestuario? ¿O los estamos excluyendo porque creemos que los incluimos al usar el vestuario? Es una cuestión bastante compleja y creo que puede leerse desde estas dos aristas. Por una parte, sí hay algunas marcas y diseñadores y consumidores que en su mismo discurso dicen, sí, yo porto esto porque soy solidario con ellos y los estoy incluyendo, ¿no? Y es como una de las cosas que más encontré en los discursos de las modas y de las personas en este sentido era que estaban revalorizando el patrimonio, ¿no?, cultural de México, pero muchas veces se hace de una manera bastante superficial, como era el segundo punto que querías llegar, como de una manera un poco más estética, como de rescatar solo este rasgo, que puede ser un poco de ojos de exotismo, ¿no? Sí, pienso en una marca que a lo mejor conoces, mexicana, no vamos a dar el nombre, pero es una marca de dos personas que unen sus apellidos, tiene cosas muy bonitas. De hecho, yo tengo algunas corbatas que me encantan y me gustan porque son eso, toman una parte. Por ejemplo, hay una de los pescadores de Michoacán que tiran una red, ¿verdad?, muy grande y que se ve muy bonito. Y el diseño en la corbata aparece, y también que las adelitas, que los zapatistas tienen una muy interesante, en fin, figuritas. Ahora que tú lo señalas, al tomar esa figurita, ese pescador, esa soldadera o el zapatista,
estamos haciendo ese proceso, entonces incluimos, pero excluimos porque ellos no son capaces de hacer lo otro, el producto, digamos, final. Es entonces cuando la industria de la moda se apropia de esos diseños. Claro, eso es lo que más me llamó la atención. Creo que una de las preguntas rectoras fue ¿de qué manera una prenda indígena o una indumentaria con estas características tradicionales puede llegar a pasar al campo de la moda? Y comprendí que sí, realmente la moda, como tú lo mencionas, tiene esta capacidad de adoptar cualquier tema, cualquier cosa que tú veas en la realidad, o incluso futurista en términos de moda, de consumo, de masificación, de gusto, de crear un gusto en la población. Eso, de crear un gusto. Entonces, ¿crees tú que nos han creado el gusto por estos textiles étnicos? Los vemos como algo exótico, un souvenir. Y entonces estamos cosificando no solo la prenda, sino a las personas que las hacen y que las portan, supongo, porque tienen un significado distinto para estos grupos étnicos de estos países usar esas prendas. O tú has encontrado que se usa como usas tú una blusa y una camisa. No, sí tiene distinta significación. De hecho, hay toda una... yo le llamaba transubstanciación, empleando también términos de Bourdieu, que era como una prenda que, por ejemplo, en un contexto ritual puede significar algo, ¿no? Para una comunidad originaria, por ejemplo, birráricas, ¿no? Que también fue uno de los casos que estudié, huicholes. Cuando pasan, no sé, el morral de un maracame, que es el guía espiritual en la peregrinación, que pasa a ser parte de una boutique de moda étnica en Polanco o en alguna... Claro. Hay una transubstanciación totalmente, el valor cambia totalmente y además como tiene, en esta época tiene como esta cuestión de que es de una cultura originaria, que posee otras cualidades que no existen en la época industrializada y que todo es igual y que una blusa es igual que otras 100 blusas, entonces adquiere también un valor bastante alto, ¿no? A nivel económico y de escasez del producto, entonces se pone más de moda y sí tiene... Y se cotiza más alto, supongo. Sí, claro, incluso ahí encontré que hay algunos casos donde estas prendas no nada más pasan a estar en el campo de la moda, sino también del arte. O sea, claro, sí, el uso de piezas tradicionales, bueno, ya lo hemos visto, también hay muchísimas cuestiones museográficas, ¿no? Bastantes exposiciones actualmente. Dime, esta línea de investigación del vestuario, de los textiles étnicos, ¿está consolidada? ¿Hay avances? Te lo pregunto porque recordé, ahorita hablábamos fuera del aire de compañeros nuestros de aquí de la facultad, hemos conversado sobre Juliana, que trabajó los textiles en Oaxaca, Mónica Cáceres de Historia, que trabajó la moda en fines del 19, en fin. ¿Hay una línea de investigación sólida que tú te comprometerías a afirmar? Sí, existe una línea. Déjame nada más recordar los números y volvemos contigo. El teléfono, entonces, acá en la facultad, les recuerdo a nuestros estimados radioescuchas, 832-1000 y Radio Universidad 26 1346. Continuamos con Enif conversando sobre estos temas de identidades y textiles. Vamos a un corte. La arqueología me encanta. Me sorprende cómo al conocer el pasado entiendo más el presente. Esto de los huesos, las excavaciones, los tepalcates y restos de la sociedad es apasionante. Estudia la licenciatura de Arqueología aquí, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Un filósofo es antes que nada un participante activo en su sociedad, preocupado por las problemáticas actuales, alguien que se apoya en otras disciplinas para intentar una aproximación global a temas como las desigualdades sociales, los derechos humanos, la violencia, el machismo, el respeto por los animales y la tierra, la objetividad de la ciencia y el arte, el sentido de la vida, entre muchos otros.
Una buena formación en filosofía desarrollará tu espíritu crítico, al mismo tiempo que desarrollarás habilidades de razonamiento y argumentación indispensables para resolver problemas concretos de la realidad actual. En la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Solicita información en nuestra página web o al teléfono 832-1000. Seguimos en IF. Entonces, dime. Sí, ¿Existe esa línea? ¿Está sólida? pues mira, a nivel internacional existe muchos avances en como tal abordar el concepto moda étnica, ¿no? No es algo nuevo que salga o que surja aquí en México o a nivel nacional o en Latinoamérica, pero sí tiene un camino muy específico en esta parte, ¿no? del mundo, y sobre todo en México, por la cuestión de la colonia y de los grupos originarios. Entonces, en México, a nivel sociológico y antropológico, la mayoría del estado del arte en estas cuestiones, de la bibliografía que se ha hecho, se enfocó muchísimo más en abordar como aspectos de la identidad en la indumentaria, como qué significado tenía cierta iconografía para algunas comunidades en Oaxaca, para tzotziles en Chiapas, y también la evolución de los textiles. Sin embargo, fue hasta que hace algunos años, no muchos, de lo que pude investigar, que ya se manifiesta como tal y se hacen algunas investigaciones acerca de que actualmente ya no se puede aislar ese tipo de significados en la comunidad, porque también el textil está dialogando en el contexto urbano y en el contexto contemporáneo. Claro. Entonces apenas están como visualizando un poquito más estas dinámicas, ¿no? Y escribiendo al respecto. Podríamos decir que establece un vínculo entre lo urbano y lo rural, el textil, al ser comerciado, al consumir materia prima, no sé, ¿verdad? La propia producción a lo mejor establece contactos, sí, es interesante. ¿Crees tú que aplica aquí esa expresión, seguramente lo conoces de referencia, a lo mejor personalmente, de García Canclini? Él afirma, dice, dime qué consumes y te diré quién eres. Aplicaría aquí si lo tergiversamos un poquito y podríamos decir, dime cómo te vistes y te diré quién eres. ¿Aplica eso? Estos pueblos étnicos, estas sociedades étnicas de nuestros países, valoran así también como nosotros, que nos vestimos a la usanza occidental, digamos, y que entonces vemos y te veo vestida, y entonces digo, y nos formamos ya hasta un cliché, digamos, sobre las personas que vemos en la calle. ¿Funciona también así? Pues mira, en campo vi que, por ejemplo, hay algunas comunidades tzotziles en Chiapas, sobre todo los sinacantecos, que ellos retoman, y no nada más ellos, también lo vi con algunas comunidades rarámuris, retoman algunos elementos de la indumentaria urbana, de la gente que va a las comunidades y de lo que ve todo el tiempo, ¿no? En la tele, en internet, en todos lados. Y a veces, por ejemplo, los bordados emulan una figura como de, no sé, de la cultura popular mediática, ¿no? Como ya no un motivo tradicional de ellos. Entonces hay intercambios. Porque también, ¿sí? Y uno a veces, o algunas personas que son amantes del textil tradicional van y ven estos nuevos diseños o la inclusión de nuevos materiales que no son hechos a mano, como cosas sintéticas. ¿Pero eso lo desnaturaliza, crees tú? ¿O son las modificaciones de los tiempos? Sí, son contactos. De hecho, una de las críticas que hago también, y no solo yo ya hay un largo trabajo en torno a ello, es que lo tradicional, o lo que se considera prenda o tradicional, ¿desde dónde, cuáles son sus límites? Porque, por ejemplo, el rebozo también es parte de los contactos culturales, ¿no? De México con España, y ahora es una pieza que se considera totalmente tradicional mexicana. Bueno, ¿no? Hasta en la canción de Cricri, la patita lleva un rebozo de bolitas. De bolitas. Ayer estaba recordando esa canción. ¿Verdad? Entonces, claro, es como tú dices, un rebozo que se vuelve emblemático. ¿Es emblemática estas textiles étnicos del país, crees tú? ¿Han alcanzado ese estatus? O sea, de que es tan valioso como un buen abrigo de marca
X marca, la que sea, ¿no? Sí, bueno, hay una gran investigadora a nivel nacional, Marta Turo, que ha trabajado muchísimo. Mucho los huipiles, ¿no? Y los rebozos también. Por ejemplo, creo que fue este mes, no, en noviembre. En noviembre se llevó a cabo en un museo, Victoria and Albert Museum, creo que en Londres, se llevó a cabo una exposición sobre todo el estilo de Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Que ella a nivel internacional ha sido un ícono que, como tú dices, ha hecho que figuras pues que conocen todo el mundo en la época actual reposteen una imagen de Frida Kahlo en Instagram y conozcan un rebozo y conozcan cuestiones de populariza Oaxaca. Todo esto, ¿verdad? Claro. Entonces sí se vuelve algo como bastante deseado, ¿no? Y sobre todo en otras partes del mundo, ¿no? Se convierten en esos oscuros objetos del deseo. Exactamente. ¿Crees tú que esa tradición se va a mantener de producir esos textiles con esos instrumentos y esa tecnología de tejer, por ejemplo? La que nos narraba también Juliana en su momento de cómo hacían los rebozos, en fin. Todas estas tradiciones en diferentes estados de la República y en otros países de América Latina, ¿crees tú que se va a preservar? ¿O esta invasión, como decías tú, de otros motivos, de otros diseños que empiezan a verse, porque es real, tienes razón, se empiezan a visualizar, tiene futuro? Y no solamente esa industria, digamos, tú me corregirás si es adecuado decir la industria, lo que se escribe sobre ella, estas investigaciones, ¿hay futuro? Sí, hay mucha tela de dónde cortar. Literal. Sí, porque, por ejemplo, en términos de investigación, cada vez se empiezan a adentrar un poquito más, te digo, en la relación entre moda textil, turismo, moda textil, arte, performance. Hay muchísimas cuestiones actualmente. Por ejemplo, incluso vi recientemente algo del Colmich, que era algo como del papel del antropólogo artista o investigador artista, y también ponía, por ejemplo, algunos casos, ¿no?, de diseñadores que, bueno, no son diseñadores, son científicos sociales, pero que han estado trabajando con tantas comunidades que proponen este tipo de cosas. Y qué es lo que sigue en estas comunidades. Pues yo creo que, sobre todo en México actualmente, la cuestión de la propiedad intelectual. Claro, tienes razón, lo he visto en redes sociales que denuncian, ¿no?, que una europea X se lleva el diseño y hace blusas con otra vez con diseños occidentales, llamémosle, y se venden, y es el gran éxito. Y no se les da ningún tipo de crédito, o sea, a nivel intelectual y mucho menos algo económico, ¿no? Entonces yo creo que ahí, ahorita se va a concentrar muchísimo ahí y la investigación y también la forma de organizarse de las comunidades artesanas, como que este conocimiento que tienen de lo que está pasando alrededor de esta problemática, los está motivando también a organizarse, a crear foros de discusión, a proteger como sus diseños, y todavía no se ha escrito, no hay nada todavía de manera de conclusión, todavía no, apenas se está empezando. Pues qué bueno que, como dices tú, que está empezando y están las puertas abiertas, nuevas vetas de investigación para los que vienen, ¿verdad? Enif, ya para concluir, ¿qué sigue para ti? ¿Qué viene para ti? ¿Más estudio, más trabajo? Bueno, eso siempre. No se escapa uno en la vida de eso. No, pues creo que ahora, justo con lo que empezamos la entrevista, con lo del premio, como que también fue y es un gran aliciente para mí, porque me ha vuelto a encarrilar en estos temas, por ejemplo, en asistir a congresos de textileros, a hacer algunas entradas ahí de blog, de divulgación, y a seguir también en una maestría donde pueda desarrollar las vetas que quedaron abiertas, ¿no? ¿Viene la publicación de tu tesis? Estoy buscando ahorita justo este tipo de pues no sé, como de apoyo editorial recursos, claro, es muy importante. Sí, entonces también es otro camino que andar, ¿no? Ahí
la cuestión de búsqueda editorial. Es algo nuevo, eso no te lo enseñan tampoco tanto en Claro, la carrera, no. ¿verdad? Sí, no, tienes razón. Eso es ya el gajes del oficio. Sí. Enif, muchísimas gracias por estar, aprecio mucho que hayas venido, como te decía al inicio, qué bueno, muchas felicidades por obtener el premio. No vamos a decir desde qué año nos conocemos, porque eso no se dice. Y a nuestros radioescuchas les agradecemos muchísimo su sintonía y los invito a participar, sí, enviándonos sus comentarios y a escuchar este comentario de esta joven antropóloga que obtiene un premio muy importante. Muchísimas gracias, un abrazo. La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Radio Universidad presentaron Umbrales. Te agradecemos que nos hayas sintonizado y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana a través de esta frecuencia.